En esta mañana vamos a analizar en el capítulo 22 de Job las tres falsas acusaciones que Elifaz, uno de los hombres filósofos, teólogos, disque intelectuales amigos de Job, comenzó a lanzar en contra de él. Esta semana pasada acabo de leer un libro de un hermano que se llama Jack Deere. Este hermano estudió en el Seminario Teológico de Dallas, donde formaron su estructura teológica de acuerdo a la teología, a la doctrina, a las tradiciones y a las costumbres de este seminario, que tenemos que reconocer es de los mejores que existen en el mundo. Pero este hermano, cuando salió del seminario, comenzó a recorrer Estados Unidos y llegó a una iglesia en California de un hombre llamado John Wimber, que se llama la Iglesia de la Viña. En inglés se llama The Vineyard Church. En esta iglesia él comenzó a ver manifestaciones extrañas y comenzó a ver que un hombre se paraba y decía: hay aquí en la iglesia una persona que le duele el hígado y esa persona se llama así. La persona pasaba, le dolía el hígado y efectivamente esa persona era sanada. Este hermano, con la estructura que tenía teológica, comenzó a chocar en contra de estas experiencias de las cuales él no estaba acostumbrado. Y comenzó a pensar, bueno, esto tiene que ser adivinación. ¿Cómo puede una persona decir que puede adivinar qué es lo que tiene esa persona? Pero comenzó a leer otra vez la Biblia. Y él, que tiene 3 grados y posgrados en teología, llegó a la conclusión de que los dones del Espíritu Santo no habían cesado, sino que simplemente la iglesia había enterrado, como se enterró el evangelismo, como se enterró orar por los enfermos, como se enterró el echar fuera demonios. También la iglesia había enterrado por algún tiempo los dones espirituales. Pero el hecho que en la historia no hayan existido muchos testimonios de los dones espirituales no calificaba a los teólogos ni a nosotros para llegar a la conclusión de que, como no ha habido en tantos siglos dones espirituales, la conclusión es que no hay. Porque puede ser una conclusión errónea, ya que el hecho que en la historia no hayan existido no significa que Dios no continúe siendo soberano en la manifestación de los dones espirituales. Total, que la revolución trastornó el corazón de este hermano y entonces se abrió al Espíritu Santo, recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Dios le dio un lenguaje que nunca había conocido, se convirtió con su esposa también al movimiento de la Viña, donde actualmente trabajan, y comenzó a escribir. Y el libro que estoy leyendo, que se llama Cuando el Espíritu Santo llega con poder, de Jack Deere, escribe el testimonio, y créanmelo con todo mi corazón, mi esposa lo leyó primero y comenzó a reírse, y ha estado junto a mí riéndose, y le digo: ¿yo de qué te ríes? Me dice: es que este hermano era igualito a ti. Dice: al leer el libro me doy cuenta que tú te identificas con esta persona, porque este hermano llegaba a la iglesia y decían los predicadores: ven Espíritu Santo, y comenzaba él a decir: ¿y en dónde está en la Biblia que le invitemos al Espíritu Santo? ¿Y en dónde está la Biblia que levanten las manos? ¿Y en dónde está en la Biblia esto? Y así era exactamente yo, lo confieso. Y cuando yo también fui iluminado y conocí esto de Dios, he llegado a una conclusión tremenda que nos puede ayudar. Job capítulo 22 en esta mañana. Lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Escuchen esto. La mayor parte de nosotros, y yo soy el primero en confesarlo, lo que sabemos de la Biblia, la mayor parte lo sabíamos por lo que nos habían dicho o enseñado en el seminario al que fuimos, y no porque la Biblia nos los haya revelado directamente. En otras palabras, si una persona va a un seminario bautista, sale bautista de los pies a la cabeza y dice: yo tengo esta doctrina y creo en el milenio porque está en la Biblia.
Si sacamos a un presbiteriano, dice, yo creo que no hay milenio, y le preguntas por qué, te contesta lo mismo, porque en la Biblia lo encontré. Y no es verdad, fue en el seminario donde les enseñaron, y entonces ellos creyeron con 3 o 4 versículos que no existe el milenio, unos que sí existe el milenio, unos que Cristo viene antes del arrebatamiento, otros que el arrebatamiento es después, y cada quien sale con la doctrina que le infundieron en la escuela. Pero casi nadie checó y rechecó y relegó por sí mismo la doctrina en la palabra de Dios. Y muchos de ustedes, pastores que me escuchan, porque este mensaje está yendo a todo Sudamérica y Centroamérica, muchos de ustedes, quiero decirles, que son más fieles al hombre que a la Biblia. Son más fieles a sus maestros que a la Biblia. Son más fieles a su seminario que a la palabra de Dios. Y quiero decirles que cuando venimos a la Biblia, y la Biblia me revela una verdad que yo no había aprendido y me habían enseñado chueca en el seminario, yo le doy gracias a Dios por mis maestros, le doy gracias por el seminario fulano de tal, le doy gracias por el seminario fulano de tal, pero ningún seminario es infalible. Porque todos los seminarios están guiados por hombres, gracias a Dios por lo que aprendemos, pero al salir del seminario debemos todos ser honestos y humildes y saber que no nos enseñaron todo. Porque ni 500 años en seminario nos podrían enseñar todo lo que el Espíritu Santo nos revela en comunión directa con Él. Así pues, aquí en el libro de Job encontramos a un hombre llamado Elifaz. Y de acuerdo a su perspectiva y a lo que él creía de Dios, le dice a Job, tú estás sufriendo porque has pecado. Porque de acuerdo a mi teología, a lo que me han enseñado, a mis tradiciones, a la escuela que yo fui, el Dios del cielo no es un Dios que permitiría el sufrimiento a una persona como tú si tú no hubieras pecado. Entonces la conceptualización de la mente teológica, filosófica, doctrinal de Elifaz era totalmente errónea. Y así nosotros, en el siglo XX, necesitamos continuar convencidos de que hay muchas cosas que estamos equivocados y debemos estar dispuestos a cambiar. ¿Saben ustedes lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de mente. Ese es el arrepentimiento. ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Quién es una mujer de Dios? Una persona que diario cambia su mente respecto a algo. El día que cualquiera de nosotros dejemos diario de arrepentirnos por cualquier cosa, estancas tu crecimiento en Jesucristo. Hoy en la mañana, por ejemplo, cuando llegamos era un desorden la reunión de oración. Estaba aquí el hermano orando y parados así medio volteando, dando la espalda al que estaba orando, platicando con la suegra, con el cuñado, platicando por allá y por allá. En ese momento nos dimos cuenta que era una falta de respeto a lo que estábamos haciendo, y ojalá que todos ustedes, los que se dieron cuenta que tenían esa actitud, se arrepientan. Le digan a Dios, Señor, tienes razón, cambio mi mente, el próximo domingo mi conducta va a ser diferente. Voy a tener respeto cuando tú estés al frente, cuando un hombre esté al frente y esté proclamando la oración al lugar santísimo. ¿Ven? Nos tenemos que arrepentir diario. La otra actitud es la contraria. No, ya me regañaron, ¿qué se creen? Este y el otro, yo puedo hacer lo que quiera. Con esa actitud nunca vas a crecer. Más graves, por favor, menos agudos, más graves. Hermanos en Cristo, Job fue acusado de que era un pecador, los versículos del 1 al 11. En segundo lugar fue acusado, versículos del 12 al 20, que estaba escondiendo sus pecados. Y en tercer lugar, que debía volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados, del 21 al 30. Las tres acusaciones eran falsas, por un falso concepto, por una falsa perspectiva, por un falso discernimiento, y además
Esto es precioso. Yo prefiero a una persona que, fíjense lo que les voy a decir, que esté equivocada en su doctrina, pero que sea humilde, a una persona que tenga una doctrina ortodoxa perfecta y sea un soberbio. ¿Escucharon? Es 1000 veces mejor conocer a un carismático que tenga excesos y que llegue a extremos, pero que sea humilde, a una persona que tenga una doctrina inmaculada, del seminario fulano de tal, y bla, 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 y licenciado en teología, y por aquí, por allá, y que sea un soberbio y que le digan el pavo real. Es mucho mejor, 1000 veces mejor, estar equivocado pero ser humilde, que estar en lo correcto, y que lo correcto nos ensoberbezca delante de Dios. ¿Por qué es mejor? Porque el humilde puede aprender más. El soberbio ya no le puedes enseñar nada. Esa es la diferencia. Elifaz era un teólogo soberbio. La pregunta que le hace en el versículo 4 del capítulo 22 de Job fue una pregunta sarcástica, fue una pregunta lastimera, fue una pregunta que llevaba veneno escondido. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Elifaz le estaba diciendo a Job que si su piedad fuera recta, Dios no lo hubiera juzgado de esa manera. Entonces, la consecuencia era que Job debía ser culpable de pecados muy grandes. Dice el versículo 5, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Elifaz acusa a Job en esta sección del versículo 1 al 11 de 3 cosas: de orgullo, de codicia y de falta de compasión. Veamos los primeros 3 versículos donde es acusado de orgullo. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho que tú hagas perfectos tus caminos? Job estaba siendo acusado que él era una persona que actuaba y se conducía como si fuera muy importante a los ojos de Dios. La teología de Elifaz, no sé en qué seminario estudió, pero le enseñaron que Dios es un Dios que está muy lejos y que es un juez, pero que no es amigo de los pecadores. Miren, cuando Jesucristo vino al mundo, amados hermanos, el cuerpo de doctrina que existía y la teología que existía de los fariseos estaba totalmente pervertida por tradiciones humanas y no era el concepto preciso y exacto de la revelación del Jehová del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo vino al mundo, vino a romper las estructuras, los conceptos, los pensamientos y la filosofía religiosa. Vino a romper todas las estructuras mentales que habían sido concebidas con anterioridad equivocadas. Cuando Jesús entra a las bodas de Canaán y dice la Biblia que había agua conforme al rito de la purificación, aquí encontramos que cuando Jesús convierte el agua en vino, estaba diciéndole a la gente: ustedes tienen ritos, yo vengo a darles agua, agua viva. Y los fariseos creían que la religión era una actitud pulcra, honesta, tranquila, fría, juzgando de arriba para abajo a todos. Cualquier alteración de ese patrón de conducta era una blasfemia en contra de Dios. Cualquiera que danzara era una blasfemia contra Dios. Cualquiera que dijera aleluya, aleluya, era una blasfemia contra Dios. Jesucristo entra y rompe y nos revela realmente cuál es el verdadero carácter de Dios. Y cuando los fariseos ven a Cristo sentado con doña Conchis, la prostituta y la bruja de Santa Julia, y cuando lo ven con el Pitirijas y el Tuercas, exconvictos y ladrones, los fariseos dicen: si él fuera el Mesías, no comería en vid con esa pecadora.
Y Jesucristo había venido a buscar y a salvar a los pecadores, porque los que están sanos no necesitan de médico. Jesucristo venía a buscar hombres pecadores y no justos que no necesitaban arrepentimiento. La teología de Elifaz era la teología que prevaleció durante siglos. Dios es un Dios que no quiere esto, no quiere aquello, esto no es de Dios. ¿Y de dónde sacaron todo eso? De los conceptos que introdujeron a las escuelas, a los seminarios, a los maestros, e hicieron un cristianismo diluido, pervertido y totalmente falso conforme a la palabra de Dios. No conocían la mente de Dios, no conocían los caminos de Dios, no conocían los secretos de Dios, pero Job tenía fe para seguir creyendo que Dios, a pesar de esos dardos y esas bombas que le lanzaban estos tres disqueamigos, tenía la confianza de que el propósito de Dios se cumpliría en su corazón. Y esta es la convicción que nos debe sostener, tener sentido de la vida, saber que Dios no ha acabado conmigo, que Dios me perdona, que me levanta, que es misericordioso, y no importa la oposición, el Señor cumplirá su propósito en ti y en mí. Porque todas las cosas, Romanos 8:28, contribuyen para nuestro bien. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. No te desanimes, no te dejes balancear, no importa la oposición que tengas, la persecución que tengas. Este hombre de California, John Wimber, es uno de los hombres más perseguidos, más calumniados, más criticados en los últimos 25 años en el mundo entero. Y ahora, después de 25 años de que se conoce su fruto y su trabajo, y todos comienzan a reevaluar la doctrina y la Biblia, se dan cuenta que este hombre es todo un hombre, un gigante de Dios. Así pasa, así ha pasado y así sucederá. La gente critica, la gente persigue, la gente juzga equivocadamente. El tiempo es el que determina realmente tu valor y mi valor. Por nuestros frutos seremos conocidos. La Biblia nos muestra que el carácter de Dios es diferente al carácter de nosotros, porque Dios ama la santidad. Y el pueblo de Dios no entiende que hasta que no haya santidad, no puedes tener comunión con Dios. Tú no puedes tener en tu mente pensamientos de fornicación y esperar que Dios pueda bendecirte. Tú no puedes acostarte con cualquier hombre y creer que Dios te puede bendecir. Ahí sí me arrepiento acabando la fornicación, perdóname Jesucito, no hay ningún problema, sí es verdad. Pero las consecuencias las recoges. Y Dios te dice, no te burlas, te perdono, pero tu cosecha va a ser peor de lo que tú te imaginaste. Tú no puedes creer que puedes robar en tu trabajo, robarle a Dios, evadir impuestos y poder ser bendecido y tener comunión con Dios. Tú no puedes entrar a la iglesia como si fuera un casino. No pueden venir, amados hermanos, a la iglesia como si fuera un cine, como si fuera un teatro o el Estadio Azteca. Tienen que entrar, no estamos diciendo que aquí habita Dios, pero al entrar a la iglesia tenemos que comenzar a recogernos, a buscar al Señor. A las 10:30 me siento en mi lugar, abro la Biblia, comienzo a elevar mi alma, a adorar a Dios, a refugiarme con Dios. Yo no puedo estar enfrente del presidente Cedillo con toda mi familia comiendo una bolsa de palomitas cuando él está platicando con mi mamá. Yo aprovecho la oportunidad para poder estar delante de él y hacerle llegar mis súplicas. Por eso tenemos que aprender, dice el 1 Timoteo, a comportarnos en la casa de Dios. La casa de Dios merece respeto, la casa de Dios merece honra, y aunque somos nosotros la casa de Dios, juntos somos la iglesia de Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios, su santidad y su poder. El martes no podemos ir al estudio y allá atrás jóvenes y por allá platicando, comiendo palomitas, haciendo ronchitos, dándole besitos a la novia. Esto es una blasfemia al carácter de Dios.
Esto es una profanación a la casa de Dios. Es una profanación que te enerva y que tu sangre hierva al ver estas cosas. Porque la casa de mi Padre, dice el Señor, será llamada casa de oración. No podemos convertir la casa de Dios en un mercado y en un lugar donde haya falta de respeto y donde la gente no entienda que cuando la palabra se predica, si no quieres oírla, no platiques con tu novio y con tu novio. Salte mejor, pero no blasfemes el nombre y el carácter de Dios. Dios es santo. Ven ustedes, ¿cuánto nos falta conocer a Dios? Cuando comencemos a conocer a Dios, podemos tener comunión con Dios. Dios no es un Dios pasivo, indiferente o distante. A Dios le interesa tu carácter. A Dios le interesa cuando entras aquí, en qué estás pensando, por qué vienes, a quién vienes a ligar, si vienes por un muchacho o una muchacha, o por un amante o por un amante, o vienes a buscarle, a servirle, a adorarle, a conocer, a sentarte y a oír su palabra que te llene y que te infunde el ánimo que necesitas. A Dios le interesa esto de tu vida y le interesa esto de mi vida. Dios está interesado en los detalles más íntimos y más pequeños de nuestro carácter. En segundo lugar, Elifaz acusa a Job de codicioso. Versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Elifaz dice que Job era un hombre que había amasado casas, vehículos, camellos, tractores y lo que ustedes quieran a expensas de los demás, que había usado su honor, su poder y su reputación para robar a la gente. Hermanos en Cristo, que ustedes están haciendo eso con sus empleados, con sus familiares o con las personas que dependen económicamente de ustedes. Miren lo que dice Éxodo capítulo 22. Dios estableció en su ley, versículos del 25 al 27, estas palabras. Éxodo 22, 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás, ¿qué cosa? ¿No oí? Cuídense, amados hermanos, de prestarle dinero a un hermano pobre y cobrarle intereses, porque Dios te va a maldecir. Versículo 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Dios nos prohíbe que ni le cobremos intereses a un pobre, ni tampoco le tomemos nada en prenda o empeñado. Si un hermano me dice, préstame 1,000 pesos, Armando, y te dejo un reloj, te dejo un anillo, y yo sé que ese hermano está en necesidad, es pecado si yo le tomo esa prenda. Le digo, no me tienes que dar nada, porque si me la das al amanecer, Dios me manda que te lo regrese. Y como yo no quiero saber si me vas a pagar o no me vas a pagar, ahí está el dinero. Si me quieres pagar, es tu conciencia delante de Dios. Yo no puedo ni cobrarte intereses, ni tampoco recibirte nada en prenda. Esta fue la acusación que Elifaz le lanzó a Job. En tercer lugar, dice el versículo del 7 al 9, Job 22, se le acusa de falta de misericordia y de compasión. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella al distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Esta era la razón, de acuerdo a Elifaz, por la que Job no podía recibir respuesta de Dios. Job había sido duro, de acuerdo a Elifaz, con las viudas,
y los huérfanos y no había compartido con los pobres su dinero. ¿Saben ustedes lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 17? Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Dios nos enseña, hermanos, conoce a Dios, entiende cuál es su carácter. A Dios le interesa que nosotros, sus hijos, seamos compasivos con los pobres, que seamos misericordiosos con las viudas. 1 Timoteo 5, del 1 al 20. Nosotros aquí en la iglesia sostenemos como a 4 o 5 viudas porque es nuestra obligación. No estamos haciendo nada de mal ni somos buenos, es nuestra obligación moral delante de Dios. Viudas mayores de 60 años que no tengan padres ni hijos, ni nadie que las sostengan abandonadas, la iglesia tiene que cargar con ellas. Y si tu madre, tú eres hijo y es viuda, es tu obligación ayudarla a sobrevivir. Un hijo que no sostiene a su madre que es viuda es un hijo que le va mal en la vida. Igual a los huérfanos. ¿Conoces algún huérfano? Recógelo. Recógelo. Dale amparo bajo tu casa. Si no encuentras, tráelo aquí con los pastores de la iglesia y le buscamos un lugar donde vivir. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Cristo, quiere recordarnos, por favor entiendan, muestren misericordia a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. ¿Saben a qué vamos a Cuba? Miren, en Cuba los hermanos traen uno en la suela de su zapato, Efesios capítulo 5. El otro trae una hoja metido aquí en el pelo, guardado con una mascada. La otra hermana trae Santiago capítulo 1 metido ahí entre 2 tortillas. Y así la Biblia la tienen repartida entre todos los hermanos. No tienen una así entera como la que tenemos tú y yo. No tienen derecho a poder tomar medio gramo de carne a la semana. Vamos a Cuba, aparte de que podemos conocer, vamos a un viaje misionero. Es un viaje de ayuda, entendámoslo. Vamos a llevar más de 100 toneladas de medicinas y de ropa que ya comenzamos en este momento a juntar. No solamente estamos predicando a Cristo y aquí en un lugar bonito, centro cívico y con desayunos, no se nos olviden los desamparados. El mundo está lleno de pobres. No nos durmamos en nuestros laureles. Entendamos la misión de la iglesia. La iglesia debe predicar a Cristo, edificar a los santos y ayudar a los pobres, a los desamparados. Nuestros hermanos cristianos en Cuba nos necesitan. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos, de esos pantalones que traigas, de ese traje que les puedes mandar, de esos zapatos que podemos llevar, esas medicinas que en tu casa ya no usas, tráelas por favor, se las vamos a llevar ahora en este viaje. El Ministerio del Interior de Cuba, el gobierno de Cuba nos ha dado una autorización, tenemos el permiso de llegar con un avión lleno de lo que querramos. Llegó un hermano el domingo pasado y me dice: Armando, yo tengo una refaccionaria y tengo cientos de piezas viejas que ya no vendo. ¿Qué hago con ellas? Estamos con un fax ahorita con la Embajada de Cuba para ver si fletamos un avión especial que no nos cobran impuestos ni sobrecarga, con tal de que vaya a Cuba y que ayuden a los cubanos a poder levantar. Y además oremos porque Fidel Castro caiga pronto. Cristo, cuando vino al mundo, manifestó este amor por los desamparados, por los pobres, en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: vean ustedes la unción del Mesías de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18.
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? Cristo vino especialmente desde el cielo a una clase marginada, a una clase social desechada, a esa clase que ha sido pisoteada, explotada y oprimida por todos los feudales y los ricos y millonarios y reyes durante toda la historia humana. Por todos los feudales y los ricos y millonarios y reyes durante toda la historia humana, Cristo vino primero a llevarles a los pobres. Dice Santiago que los pobres son ricos en fe. Yo recuerdo, le decía a mi esposa esta semana, que antes de morir mi padre me dio este consejo y lo vi durante toda su vida. Aunque mi padre militó aquí en la política en México, fue un político importante y nos dio muchas cosas y alcanzamos un nivel social muy alto en México, mi padre siempre tuvo amigos pobres. Siempre decía papá, invitaba a comer a la casa y venía un invito de la Sierra de Guerrero con sus chivitos y le decía, ingeniero, aquí le traigo esta gallinita, y mi papá lo pasaba a la casa, lo sentaba con su morral y con sus pavos y guajolotes, y ahí en la casa teníamos a los inditos comiendo junto con nosotros. Nunca había un político o una persona influyente comiendo en mi casa. Mi papá siempre nos lo dijo, cuando quieran amigos, los mejores amigos son los pobres. Cuando tengas verdaderos amigos te vas a dar cuenta que entre las clases altas los amigos que tienes son de conveniencia, son presumidos, son vanidosos, y cuando no tengas es raro, muy raro que sigan siendo tu amigo. Pero entre los pobres vas a encontrar sinceridad y honestidad que no encuentras en las clases elevadas de la sociedad. Dice Cristo, vine para darles buena noticia a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben ustedes el corazón? ¿Conoces el corazón de una viuda? ¿Conoces o has crecido huérfano? ¿Sabes lo que es venir a este mundo y no saber qué es un papá y una mamá? No lo sabemos porque no hemos sido huérfanos la mayoría. Pero Dios quiere que nos metamos en el espíritu de un huerfanito, de un niño, de una niña que no tuvieron padres, que fueron abandonados, que fueron regalados cuando eran niños. Métete en ese espíritu y entiéndelos, porque cuando ellos crezcan lo van a saber, y cuando fueron criados con amor, con misericordia y con compasión, esos niños estarán cubiertos del rechazo por el amor de padres que los recogieron, y esos padres serán bendecidos como no tienen idea en esta vida y en la venidera. A eso vino Cristo, y es el Cristo que tengo en mi corazón: vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los apóstoles continuaron con el ejemplo de Cristo, y el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su epístola dedica 10 versículos a las personas que explotan, que oprimen y que tienen dinero a causa del dinero que les han quitado a los trabajadores y a los pobres. En segundo lugar, de los versículos del 12 al 20, se le acusa que Job estaba escondiendo sus pecados. En otras palabras, se le acusa que era un hipócrita. Un hipócrita no es una persona que no alcanza sus metas o sus deseos, porque todos nosotros hemos fracasado en alcanzar metas y deseos. Un hipócrita no es esa persona. Un hipócrita es la persona que ni siquiera tiene, escúchalo bien, metas ni tampoco fines que alcanzar. Cuando una persona es hipócrita, esa persona nunca dice, caray, ahora sí voy a ser santo en el 97, ahora sí me voy a consagrar, oh Dios, examíname, quiero llegar a la estatura del varón perfecto, quiero crecer, quiero ser mejor esposo, quiero amar más a mis hijos. Ese no puede ser un hipócrita. Pero el hipócrita no tiene metas. El hipócrita nunca dice, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor madre. Siempre navega con dos banderas. De ahí la palabra Hipócrates, que significa el que actúa o representa algo que no es en su interior. Un escritor cristiano dijo
Es muy triste ser cristiano en la iglesia, un pagano en Plaza Satélite y un diablo en el closet. Es muy triste que seas cristiano aquí en la iglesia, en la calle eres un pagano en el comercio y en el escondido de tu vida eres un diablo, pero un diablo bien hecho, quien te viera escondida. Un hipócrita dice en el Salmo número 10 las siguientes palabras. Y dice el Salmo 10, versículo 7, llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acechen oculto como el león desde su cueva, para arrebatar al pobre, arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Un hipócrita es la persona que dice a Dios no le importa mi vida, ni tampoco se da cuenta de lo que estoy haciendo. Porque si no fuera hipócrita, no viviría una vida doble como la que tú estás viviendo en esta mañana. Pero esta es una grande equivocación. Porque el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 24 al 25, escribe respecto a estas personas que creen. Ocúpate de estas cosas, 1 Timoteo 5, 24 al 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La tragedia de la hipocresía es que la historia nos enseña que ningún hipócrita esconde sus pecados más que por un ratito. Tarde o temprano los pecados alcanzan a los hipócritas y tarde o temprano el mundo entero sabrá quién realmente fuiste. Tus hijos sabrán quién fuiste, tus papás sabrán quién fuiste, tus nietos sabrán quién fuiste. Un hipócrita. Dios lo promete, este es el carácter de Dios. No escondas tus pecados, porque si los escondes, los saco a la luz. Si los confiesas, alcanzas misericordia. Tenemos dos oportunidades al pecar. Una, escondernos y pensar Dios no ve, Dios no le importa, Dios no sabe. Y entonces dice Dios, voy a sacar a la luz lo que has escondido. Y la otra opción es, Padre, ten misericordia de mi pecador. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Job comienza a darse cuenta que esta persona, Elifaz, lo quería a continuar agrediendo, y entonces Elifaz se le olvida que la tragedia de la hipocresía. No solamente Dios te va a juzgar, sino que los hipócritas acaban autodestruyéndose. ¿Oyeron bien? No solo Dios te va a juzgar, el hipócrita acaba autodestruyéndose. ¿Cómo? Acabó Judas. Se ahorcó. Él mismo no soportó su hipocresía y él mismo se quitó la vida. La hipocresía destruye el carácter. La hipocresía destruye el carácter, y cuando el carácter no es firme en sus convicciones ni tampoco en sus metas, la persona pierde su meta en esta vida. Jesús dijo en Mateo 5:13 que cuando se pierde el sabor de la sal, ¿qué cosa? Ya no sirve para nada.
más que para ser pisoteada y hollada por los hombres. Los hipócritas se comienzan a darse cuenta cómo perdieron su rumbo, ya no tienen meta, ya no tienen luz, pierden la esperanza, nubes negras comienzan a rodearlos y la desesperación, la paranoia, sus problemas psicóticos, su culpa los comienza a autodestruir y una legión de demonios acaban de remacharlos y hundirles las últimas puntillas para mandarlos a la otra vida, al infierno que arde con fuego y azufre. Finalmente, en Job 22, Elifaz acusa a Job que debía arrepentirse y volverse a Dios. Los versículos 21 al 30 de Job 22 son preciosos porque encontramos la respuesta a dos preguntas con las cuales vamos a concluir. La primera es, ¿qué cosa promete Dios a los que se arrepienten? Y la segunda, ¿qué significa arrepentirse? Contestemos la segunda pregunta, ¿qué significa arrepentirte? Arrepentirte significa, en primer lugar, que te sometes a Dios y dejar de pelear contra Dios, y el resultado será la paz. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Cuando una persona cambia su mente respecto a Dios y se arrepiente, dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer resultado de la justificación, el primer fruto de la justificación es la paz. Tu alma, oh pecador que me escuchas en esta mañana, tú no tienes en esta mañana paz. Estás lleno de angustias, de culpa, una conciencia que te atormenta. Dice la Biblia, vuélvete ahora en amistad con Él. En segundo lugar, es obedecer y escuchar su palabra. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. En tercer lugar, es volverte a Él sinceramente. Versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. ¿Cuál es lo opuesto a ser edificado? Edificado, lo opuesto es destruido. La Biblia es preciosa porque la Biblia no tiene términos ambivalentes, la Biblia no tiene términos neutrales, la Biblia es ¿eres o no eres? O recoges con Cristo o estás desparramando, o eres frío o eres caliente, pero todos los términos medios como la tibieza son abominación para Dios. ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿40 años? ¿50 años? ¿60 años? Date cuenta de algo. Mientras pasan los años, mi vida, mi cuerpo se va desgastando exteriormente, pero el interior se va renovando. Yo no puedo llegar al espejo y decir tengo 50 años, tengo 60 años, y como me veo viejito y arrugado y calvo y con el pelo blanco, comienzo con una actitud mental de que como el cuerpo está viejo, yo estoy viejo y me comienzo a sentir así atada, ya ni me río, ¿verdad? Porque ya estoy viejo, sino que no veo lo externo. El cristiano ya no se ve en el espejo, ni tiene necesidad de jalarse la cara, ni tampoco de hacer ninguna cosa extra, porque sabe que la juventud se lleva dentro. Y los cristianos se nos promete la palabra de Dios que podemos acabar como Moisés, podemos acabar como Josué, podemos acabar como Matusalén, aunque tengas cara de Matusalén ahorita. Puedes llegar a los 60, 70 años, 83, 84 años como el viejito, la pirinola que le vamos a Marzulo. Mira nomás la energía de ese viejito, no tiene diabetes, no tiene colesterol, no tiene
no tiene saturada la sangre con grasa, no tiene problemas de respiración. ¿Por qué? Porque es un viejito que dejó de fumar, dejó de tomar, toma mucho cereal, toma mucha agua, hace mucho ejercicio y ama con toda su alma a Dios. Y eso es lo que Dios nos dice, serás edificado. Al venir a Dios, Dios nos levanta, nos sopla dentro, nos fortalece, tenemos energía, tenemos fuerza, llegamos a los 80, 90 años de edad y parecemos chavos de 25 años. Aunque te rías y da bueno. Y finalmente, Dios te promete en el versículo 23 que serás edificado y consolado, alejarás de tu tienda la aflicción. Versículo 25, serás protegido el Todopoderoso, no tus abogados, no tu compadre, no tus influencias, el Todopoderoso, el Shaddai, será tu defensa. Él será tu escudo y tendrás plata en abundancia, o sea, no te faltará para pagar la renta, ni para pagar la luz, ni para la colegiatura de tus hijos. ¿Por qué? Porque te has vuelto a Él con todo tu corazón. Versículo 28, determinarás una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. En otras palabras, tus decisiones serán afirmadas y experimentarás mucha luz en tu vida. Es maravilloso tomar una decisión y voy a tener ese trabajo y es el trabajo que Dios quería. Y no, me meto un trabajo y descubro a los 20 días, esto no era lo que Dios quería, estoy muy mal en mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tomaste esa decisión no vivías cerca de Dios. ¿Lo puedes entender? Las decisiones que tomamos al no estar cerca de Dios no son firmes. Es firme cuando vivimos cerca de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y finalmente dice el versículo 30, y esto es maravilloso, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. ¿Saben ustedes quiénes son esas personas que serán libradas? ¿Libradas de quién? Del diablo, del infierno y de las maldiciones. ¿Saben quiénes son? Nuestros hijos. Hijos inocentes que no saben distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Dice la Biblia que si tú eres una madre limpia en tus manos, las manos implican la obra de Dios. Si estás sirviendo a Dios en santidad, Dios va a librar a tus hijos de su padrastro, de su papá, que te los quiere quitar. Dios se los va a quitar y te los va a dar a ti. Si tú eres un padre que vives en santidad delante de Dios y su mamá de tus hijos se fue y te los quiere quitar y te los quiere pelear, te los va a dar Dios a ti, porque Dios le da los inocentes a los limpios. ¿Por qué? Porque Dios ama más a los niños que nosotros lo pudiéramos amar. Dios quiere que sus niños crezcan. ¿Con quién? Con el padre o con la madre que les van a dar buen ejemplo. Los jueces en los juzgados por lo civil tienen una obligación moral grandísima, aunque no lo sepan, delante de Dios, y es darles a los niños la patria potestad, al padre o a la madre, que sean dignos moralmente ante la sociedad, de garantizarles una educación. Y no el papá que llega y los compra y los soborna con dinero, porque esas personas, al entregar a un niño, a un padre o a una madre que son indignos, dice Cristo, más vale que se amarraran una piedra en el cuello y se echaran al río que vender a uno de estos mis pequeñitos. Vuélvete a Dios en esta mañana con todo tu corazón. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, nos falta tanto para conocerte. ¿Quién pudiera tener a Dios como debiera ser tenido? ¿Quién pudiera conocer a Dios como Él quiere ser conocido? Oh Dios, líbranos de tradiciones, de conceptos filosóficos y teológicos que, aunque nos los haya enseñado una persona muy amada de nosotros, descubramos en tu palabra que estaba equivocada. Padre, te pedimos que podamos trazar bien la palabra de verdad y comprender que pudiera yo
como dice tu palabra, tener dones, tener mucha fe, hablar lenguas humanas, pero si no tengo amor, si no tenemos amor, somos como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todo mi dinero para alimentar a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oh Dios, enséñanos a amar como tú amaste, Señor, desde la cruz al mundo. Danos la compasión de tu Hijo Jesucristo. Llénanos de misericordia. Llénanos, Señor, de perdón. Que aprendamos a soportarnos unos a otros y a perdonarnos unos a otros, como tú, Jesús, como tú, Jesús, como tú, Jesús, lo hiciste por cada uno de nosotros desde esa cruz. Oh Señor, no debe importarnos las calumnias del mundo, la persecución del mundo. Debe preocuparnos nuestra comunión contigo. Porque si estamos contigo, si tú nos rodeas con un escudo, si tú eres el que nos levantas y el que nos fortaleces, oh alma mía, ¿de quién he de temer? El Señor es mi luz, mi escudo, mi fortaleza y mi salvación. ¿Cómo podré atemorizarme del hombre cuyo aliento está en las manos de mi Señor? No tengáis miedo del hombre, no tengáis miedo de las circunstancias, dice el Señor. Aunque temblare la tierra y aunque cayere fuego del cielo, el Señor es nuestra roca. Él es nuestro escudo y nuestra salvación, en Él viviremos. Él nos recogerá y nos pondrá en alto, por cuanto en Él has confiado, te mostrará su salvación. Él es refugio del huérfano y Él ampara a la viuda. Bienaventurados y felices los hombres que bendicen a las viudas y a los huérfanos. Dichosos los cristianos que recogen niños en la calle, que les dan ropa, alimento y sustento. Dichosos los que han adoptado en su hogar niños abandonados, porque ellos van a ser grandemente recompensados. El Señor dice, tu imaginación no alcanza a percibir mis bendiciones, porque mis ángeles ven mi rostro, dice el Señor, de esos pequeñitos. Esos niños tan amados por Dios ven el rostro del Dios Todopoderoso. Señor, bendito seas, porque esta paz que nos das no la podemos comprar, ni la podemos alcanzar sin la santidad. Enséñanos a comportarnos en tu casa, Señor. Enséñanos a respetarte. Enséñanos a tener temor de ti en nuestra alma, a temer tu nombre y a saber que eres justo y que en tu carácter odias la hipocresía y la falsedad de los que vienen a tu casa con motivos equivocados. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Lávanos más y más y purifícanos. Que nuestro espíritu sea limpio y nuestra adoración transparente para la gloria del Señor Jesús. Para ti, Jesús. Para ti, Jesús.